Queridísimos Cepachamo seguidores, bien sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles en nuestro país. Quiero aprovechar la oportunidad de fijar mi posición personal en torno a lo que en Venezuela se está viviendo. Si bien es cierto que creemos en el diálogo, en la justicia, en la verdad, yo quiero llamar a todos los entes gubernamentales, a todas las personas naturales o jurídicas, que a través primeramente de la oración coloquen sus necesidades frente al Señor y luego luchen optando por la honestidad, por la justicia, por la coherencia. Si bien es cierto que estamos en tiempos de crisis y no por qué decirlo, de guerra, también es cierto que estamos viviendo la oportunidad de asumir nuevas opciones. Y si bien es cierto que se nos ha apelado constantemente al diálogo y lo hemos sabido que ha sido infructífero, independientemente de quien tenga la culpa o no, también es importante recordar o reconocer que estamos llamados a optar por la coherencia, por la justicia, por la paz. Pero no se trata de una paz en la que se convenga un disfrazado estímulo en el que no luchamos más si lo que resulta me conviene sin saber si la conveniencia es a un pequeño grupo. Estoy queriendo, como sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Caracas, a todos ustedes pedirle que a través de la oración nos unamos para que también pidamos especialmente por la coherencia en nuestro país. Ya basta de muerte, ya basta de situaciones particulares en las que se vejan nuestros derechos humanos, en la que se busca resurgir a través de elementos que no van acorde con lo que verdaderamente esperamos. Tenemos que aprender a luchar, pero también tenemos que aprender a escuchar a Dios. Si supiéramos escuchar a Dios, no estuviéramos viviendo en esta situación. Tenemos que tomar decisiones y las decisiones no deben estar asumidas o jaladas por el ímpetu, por los intereses particulares, sino más bien por los intereses comunes. Vamos a unirnos en la oración y en la paz, pero sobre todo vamos a unirnos para que en nuestro país prevalezca la justicia, que es lo más importante. Con esto quiero acompañar también a todos nuestros hermanos religiosos de la zona oeste que tuvieron la iniciativa de reunirse en una vigilia de oración y de adoración, donde justamente estos dos elementos aunados a la música se hicieron parte de estas iniciativas. La reunión fue en el campus de la Universidad Católica Andrés Bello, quienes un grupo de jóvenes quisieron también hacerse presentes y solidarios en esta situación que estamos viviendo en nuestro país. Vamos a hacer entonces un pase hasta las instalaciones de la Universidad Católica Andrés Bello y vamos a conocer lo que en función de esta iniciativa se vivió. Bien, y continuamos acá en Epachamo. No he querido continuar el programa sin antes detenerme a conversar con una figura que ha llamado mi atención a través de la cuenta de Instagram. Este señor que ven acá es un sacerdote entregado a la iglesia a través del carisma de los escolapios. Se trata del padre Williams Costa. Él es caraqueño, pero esta figura alemana que estamos observando a través de las pantallas denomina que es de padres portugueses, ¿cierto? Y nos gustaría que nos comentaras, padre, ¿cuánto tiempo tienes de ordenado y qué trabajo estás realizando acá en Caracas? Bueno, yo tengo 11 años ordenado. En este momento estoy acompañando la Casa de Formación Nuestra Señora de Coromoto de Caracas, donde están nuestros jóvenes seminaristas. Además de eso, pues apoyo en un centro cultural y en la Asociación Itaca, una asociación que va naciendo en nuestro país. Y además trabajo en la provincia, en parte del asistentazgo que voy haciendo en varios países en el ámbito de la pastoral vocacional y la formación inicial. Estás hablando de la pastoral vocacional, me parece interesantísimo que lo comentes porque justamente nos observan a través de las pantallas de Epachamo, no solamente en Venezuela, sino también en Colombia, muchos jóvenes. Y quizás algunos se están preguntando, wow, quiero saber un poco más de la congregación de los escolapios. Nos gustaría que nos dijeras acá en Venezuela y si recuerdas en Colombia, en qué parte están y cuál es el carisma que los define ustedes en esta situación particular en Venezuela. ¿Cuál es el carisma que los define y cuál es su función? Bueno, nuestro carisma se define por el trabajo con los niños y con los jóvenes
Nuestra misión está en dar la vida por ellos y yo creo que eso es una de las misiones fundamentales, principalmente en este momento pues, en el que estamos viviendo en Venezuela. Actualmente nos encontramos en Maracaibo, nos encontramos también en Carora, en Barquisimeto, Valencia y Caracas. En Colombia pues, también tenemos varios colegios, solo en Bogotá tenemos 4 colegios, además de Pereira, Medellín, entre otras ciudades. Allí vamos tratando pues, también de llevar nuestra misión, que es básicamente la de poder optar por los niños preferentemente pobres, en medio de contextos difíciles, y bueno, Venezuela es uno de ellos. Hablando del contexto difícil en el que estamos viviendo, me ha llamado mucho la atención, padre, cuando te sigo en las redes, sobre todo en Instagram, tu participación dentro de las marchas. Nos gustaría que nos comentaras un poco cuál ha sido tu experiencia, porque no solamente has participado como un observador, sino que estás dentro. De hecho, si lo observamos en su cuenta, hay algunas fotografías donde estás con tus máscaras, estás protegido, y eso significa que estás metido dentro de la situación. ¿Cuál ha sido tu experiencia allí en ese escenario particular que se está viviendo y tú como sacerdote? Yo creo que eso es lo importante, es decir, nuestra participación no es una participación por una opción política. Nosotros estamos participando simple y llanamente porque entendemos que tenemos que acompañar principalmente, ya lo decía, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Lo que a mí me movió la primera vez para ir a una de estas marchas fue cuando uno de los jóvenes de mi colegio me dijo, padre, yo voy. Y yo le dije, ¿con quién vas? Y me dijo, voy solo. Cuando me dijo eso, pues obviamente yo entendí un mensaje muy claro de Dios que me decía, tú tienes que estar con ellos. Y eso, por eso es que estoy allí. O sea, yo estoy allí principalmente apoyando y ayudando a esos niños, a esos jóvenes que están en las marchas, posiblemente sin estar muy de acuerdo en muchas de las acciones que puedan emprender, pero ciertamente sabiendo que si alguien tiene que estar allí, pues es un escolapio. La experiencia, bueno, ha tenido de todo, pues desde experiencias muy loables, desde experiencias muy significativas de gente que se da, que se entrega, que acompaña, hasta experiencias muy frustrantes, pues cuando ves que una persona de la Seguridad Nacional intenta robarte, por ejemplo, eso lo viví yo. También he vivido experiencias muy difíciles en personas heridas, he tenido que acompañar jóvenes también heridos, he tenido que cargarlos encima. Es una experiencia realmente muy dura, muy compleja, muy difícil, pero en la que seguramente yo creo nosotros como Escolapio tenemos que estar. Simple y llanamente porque ahí están nuestros jóvenes y nuestros niños. Padre, me gustaría ahora entrar un poquito en la parte de recomendaciones. Has tocado una cosa que me gusta mucho, que has visto dentro de ese escenario donde tú te desenvuelves cosas que no te parecen, que también es cierto aceptarlas, ¿no? Porque muchas veces tendemos a señalar al otro y decirle tú estás haciendo mal, pero no miramos nosotros en nuestras acciones qué es lo que estamos haciendo no tan bien. Sin querer invitar o motivar a que busquen la manera de cómo meterse en este tipo de situaciones peligrosas, pero cuando les toca la oportunidad, me gustaría que nos dijeras, tú que has estado allí dentro, ¿qué es lo que recomiendas que no se haga dentro de una manifestación, una protesta que es lógicamente constitucional y tenemos derecho, pero que has visto que no se debe hacer para que logre tener una efectividad de la que todos esperamos? ¿Qué es lo que recomiendas tú, sobre todo con los jóvenes que nos siguen? Mira, lo que recomiendo siempre es no responder a la violencia originaria. Quienes hemos estado allí entendemos de dónde viene la violencia y entendemos muchas veces que la acción del otro puede generar en ti una agresividad tal que te lleve también a actuar de manera violenta, y es allí donde nosotros decimos que no. O sea, yo creo que nuestra opción y nuestra decisión y nuestra participación tiene que ser siempre pacífica, más allá de lo que puedas encontrar en el otro. Eso obviamente no es fácil, eso a veces es muy complejo, más que todo cuando estás hablando de jóvenes, ¿no? Que están luchando por un ideal, que están luchando por un país, que están luchando por una manera de entendernos. Es complicado, pero sin embargo yo creo que uno de los grandes logros que hemos podido hacer es atajar a un muchacho y decirle con una piedra no. Y cuando un muchacho te mira al rostro y te tumba la piedra al piso y se devuelve, tú dices lo conquistamos, lo logramos, la paz es el camino. Es muy cierto y alentador. Padre, hace pocos días la Iglesia venezolana, presidida por Monseñor Diego Padrón, estuvieron reunidos con el Santo Padre, no a darle una noticia nueva, porque ya gracias a las acciones del nuncio apostólico, el Papa Francisco sabe todo lo que está pasando acá en Venezuela. Pero estos obispos que estuvieron participando en una reunión muy privada, fueron a extenderle mucha más información de lo que se está suscitando. Ahora bien, eso es una cosa. Lastimosamente también la figura del Papa en Venezuela
se ha estado desvirtuando un poco, sobre todo en el conocimiento poco claro que se tiene, y se ha llegado a pensar que ha estado un poco desinteresado el Papa y por lo tanto la Iglesia. Tú que has estado dentro, tú que has vivido la experiencia, tú que eres parte de nuestra iglesia, ¿cuál es tu apreciación ante esta situación que se está viviendo? ¿Nos puedes dar a los jóvenes que te están viendo una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de aguante? ¿Qué es lo que quieres opinar? Mira, te voy a contar una experiencia. Yo estaba acompañando a un joven herido por unos perdigones en una casa donde nos dieron un refugio porque ya estábamos siendo perseguidos. Y recuerdo que una señora me pidió el teléfono. Yo estaba vestido de sacerdote en ese momento. Y al día siguiente la señora me dijo: padre, gracias por estar allí, porque en ese momento me reconcilié con Dios. Al verlo a usted me reconcilié con Dios. Vi a Dios presente en medio de nosotros. Yo creo que ese es el mensaje. Ciertamente hay una sensación de muchas personas de que la iglesia se ha apartado, está lejos de toda esta situación y nada más fuera de la verdad. Yo creo que el pronunciamiento de nuestros obispos ha sido totalmente profético y ha estado apoyado significativamente por el Papa Francisco. Obviamente pues hay mensajes que se tergiversan, hay mensajes que no se comprenden en su contexto y muchas veces hacen decir a la persona lo que no ha querido decir. Yo sí creo y apuesto porque el mensaje del Papa Francisco y por el mensaje de nuestra conferencia episcopal ha sido un mensaje de paz, ha sido un mensaje claro, ha sido un mensaje en el cual nos han dicho simple y llanamente lo que se tiene que decir en una situación como esta, la verdad. Y en función de eso nosotros pues también actuamos. El Papa Francisco creo que es una de las personas que ha estado más cerca de Venezuela a nivel internacional, aunque por supuesto sus manifestaciones no han sido del todo públicas. Ya nos lo decía el mismo Papa Francisco en ese encuentro que tú mencionabas, que todo lo que ha dicho nuestra conferencia pues él lo apoya porque es el mismo Papa el que va hablando con ellos, ¿no? Entonces yo creo que bueno, como iglesia estamos presentes y las personas, la gente está notando que la iglesia está presente en medio de toda esta situación. Padre, para cortar lastimosamente esta parte de la entrevista, nos gustaría que a todos los jóvenes que te están viendo en este momento les puedas dirigir algunas palabras. Wow, a todos mis jóvenes, principalmente pues a mis alumnos o a cualquier joven que en este momento está luchando por un ideal, sigan luchando por un ideal, necesitamos una Venezuela diferente, confiamos en que ustedes puedan hacer lo que nosotros nunca hicimos, pero la vía siempre, siempre será la paz. Pues nada, estas fueron las palabras del padre Williams Williams Costa, es sacerdote religioso, quien está justamente participando en esta celebración. Nos tenemos que ir a un corte, pero ya volvemos con más de Pachamo. Pachamo con el padre Quique.